Las reacciones y las ecuaciones químicas. Los científicos se refieren a las interacciones entre sustancias químicas que dan origen a algún cambio como reacciones químicas. Un cambio químico se puede observar solo a través de un cambio en la composición de las sustancias. Se forman nuevas sustancias cuyas propiedades son diferentes a las de las sustancias que las originaron. Por tanto, un cambio químico puede reconocerse por hechos como la producción de un gas, la producción de calor, un cambio permanente en el color o la aparición de una sustancia insoluble. Cuando se produce un cambio químico significa que ha ocurrido una reacción química. Para las reacciones químicas escribimos ecuaciones químicas. Una ecuación química es una forma abreviada de expresar un cambio químico mediante símbolos y fórmulas. En la escritura de las ecuaciones químicas se aplican dos reglas básicas. No podemos escribir una ecuación para una reacción si no sabemos cómo reaccionan las sustancias y qué nuevas sustancias se forman. Y toda ecuación química debe estar balanceada, es decir, la cantidad de átomos de cada elemento presente en el lado izquierdo de la ecuación debe ser igual a la cantidad de átomos de ese elemento en el lado derecho de la ecuación. Realizamos el balance de las ecuaciones químicas debido a la ley de la conservación de la masa, la cual fue determinada experimentalmente en 1789 por el químico francés Antoine Lavoisier. Esta ley establece que durante los cambios químicos ordinarios, la masa no se crea ni se destruye. Por tanto, la masa total que participe en un cambio físico o químico permanece constante. Es un requisito de la ley de la conservación de la masa que la cantidad de átomos o de moles de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados de la ecuación. Una ecuación química balanceada es uno de los aspectos fundamentales y más importantes que puede usted conocer acerca de un proceso químico. Un requisito primordial del balance de las ecuaciones químicas es que se aprendan los símbolos y las convenciones que se utilizan los químicos para la escritura de estas ecuaciones. En una ecuación química, los reactivos, o sea, las sustancias que se combinan entre sí, se escriben a la izquierda. Los productos, o sea, las sustancias que se forman, se escriben a la derecha. Los reactivos se separan de los productos por medio de una flecha sencilla o de una flecha doble según las condiciones de la reacción. Cada uno de los reactivos y de los productos se separan entre sí con un signo más. Algunas veces se indican el estado físico de las sustancias que participan en la reacción, colocando la abreviatura de una sola letra entre paréntesis después de la fórmula de la sustancia. En el siguiente cuadro resumiremos los términos, sus símbolos y sus significados. Para los sólidos se utiliza la letra S, para los líquidos se utiliza la letra L, para los gases se utiliza la letra G. Para algo acuoso se utiliza la letra AC. Para un producto gaseoso se dibuja una flecha hacia arriba. Para un producto sólido se dibuja una flecha hacia abajo. Una flecha sencilla indica lo que produce o la dirección de la reacción. Una flecha doble indica una reacción reversible. Así como también hay símbolos que indican que la reacción se somete a calentamiento, donde señala la presión en la atmósfera, donde se señala la temperatura y la presencia de un catalizador. No existen reglas absolutas para el balance de ecuaciones. Por lo general, encontrará las siguientes normas aplicables a la mayor parte de las ecuaciones sencillas. También recuerde que debe balancear la cantidad de átomos. Por tanto, debe haber la misma cantidad de átomos o moles de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Para ayudarle a comprender este proceso y las normas las utilizaremos para balancear una ecuación de la reacción entre soluciones acuosas de hidróxido de calcio y ácido fosfórico que dan como productos fosfato de calcio y agua líquida. La norma número 1 nos indica que hay que escribir las fórmulas correctas de los reactivos y los productos colocando los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha, separados por medio de una flecha sencilla o una flecha doble. Separen los reactivos y los productos entre sí colocando un signo más. Una vez que haya escrito la fórmula correcta, no la cambie durante las subsiguientes operaciones de balance. En cambio, coloquen números llamados coeficientes frente a la fórmula para obtener una ecuación balanceada. La norma 2 nos indica que hay que iniciar el proceso de balance seleccionando el elemento específico que va a balancear. Por lo general, se debe seleccionar un elemento del compuesto que contenga la mayor cantidad de átomos y debe seleccionar el elemento presente en mayor cantidad en ese compuesto. Este elemento no debe ser un elemento de unión poliatómico, ni debe ser hidrógeno u oxígeno.
Hay que realizar el balance de la cantidad de átomos de este elemento colocando un coeficiente frente a la fórmula adecuada que contenga el elemento seleccionado. Si usted no coloca ningún número antes de la fórmula, se considera que el coeficiente es 1. Bajo ninguna circunstancia cambie la fórmula correcta de un compuesto al realizar el balance de la ecuación. Balancearemos el átomo de calcio. El calcio en el lado de los productos dice que tiene 3 átomos. Por tanto, colocaremos el coeficiente 3 en el lado de los reactivos. De esta manera tendremos que hay 3 moles de calcio en el lado de los reactivos, así como en el lado de los productos. Ahora balancearemos el ion poliatómico de fosfato. En el lado de los productos nos indica que hay 2 de estos iones. Por lo tanto, tiene que haber la misma cantidad en el lado de los reactivos. Colocamos un 2 como coeficiente frente a la fórmula del ácido fosfórico. Algo importante que hay que recalcar es que el coeficiente que está frente a cada fórmula afectará no solamente al fosfato, sino también al ion hidrógeno, en este caso. De esta manera, tenemos que el ion fosfato está con 2 moles en el lado de los reactivos, así como en el lado de los productos. La norma 3 nos indica que hay que realizar el balance de los iones poliatómicos que deben ser iguales en ambos lados de la ecuación. En esta ocasión ya lo hemos hecho para el ion fosfato. La norma 4 nos indica que se balancean los átomos de hidrógeno en cada lado de la ecuación seguidamente de los átomos de oxígeno. Si aparecen en el ion poliatómico y ya realizó el balance en el pase 3, no necesita volver a considerarlos. Balanceemos los átomos de H o hidrógeno colocando un 6 frente al agua. La ecuación de este ejemplo es ahora 3 moles de hidróxido de calcio, 2 moles del ácido fosfórico, 1 mol de fosfato de calcio más 6 moles de agua. Hay que observar que ahora hay 12 átomos de hidrógeno en cada lado de la ecuación, 6 de los cuales se encuentran a la izquierda en 3 moles de hidróxido de calcio y 2 moles de ácido fosfórico y 12 a la derecha en 6 moles de agua. Algo importante que hay que recalcar es que el coeficiente que está frente a la fórmula se multiplica con el subíndice que indica la cantidad de átomos de ese elemento específico. Ahora, si balanceamos los átomos de oxígeno, podemos observar que hay 14 del lado de los reactivos y 14 del lado de los productos. De esta manera ya queda balanceada nuestra reacción química. Para los siguientes ejercicios, balancee cada una de las siguientes reacciones. Una vez que se aprenda a cómo balancear, estaremos listos para estudiar los tipos de reacciones químicas. Existen 5 reacciones químicas, las cuales dan origen a varios productos. Las reacciones de combinación, las reacciones de neutralización, las reacciones de doble sustitución, de sustitución sencilla y las reacciones de descomposición. Las reacciones de combustión son un ejemplo de reacciones de combinación. Las reacciones de combinación son un tipo de reacción química en el que 2 o más sustancias, ya sean elementos o compuestos, reaccionan para producir una sustancia, que es siempre un compuesto. Esta reacción se muestra con una ecuación general. A más Z nos producirá AZ como compuesto. Entre los diferentes tipos de reacciones de combinación se encuentran los siguientes. Un metal más un oxígeno nos daría como producto un óxido metálico. Un no metal más oxígeno nos daría como producto un óxido no metálico. Un metal más un no metal nos daría como producto una sal. El agua más óxido metálico nos daría como producto una base. Y el agua más un óxido no metálico nos daría como producto un oxiácido. Para la reacción entre un metal más un oxígeno, tenemos como ejemplo en este caso el metal corresponde al magnesio, más una molécula de oxígeno nos daría el óxido de magnesio como óxido metálico. Como ejemplo para denotar un no metal más un oxígeno tenemos como no metal tenemos al carbono, más una molécula de oxígeno nos da como producto un dióxido de carbono. En este ejemplo tenemos al metal como sodio y utilizaremos el no metal de cloruro.
que nos daría como producto una sal. Esa sal es denominada cloruro de sodio. Siempre debemos recordar balancear cada ecuación química que escribimos. En este caso, el cloro en el lado de los reactivos tiene 2 átomos, por ende escribiremos un coeficiente de 2 en el lado de los productos. Ya que el 2 afecta tanto al cloro como el sodio en el lado de los productos, escribiremos un 2 para el sodio en el lado de los reactivos. Y de esta manera queda balanceada nuestra ecuación. En este ejemplo utilizaremos el agua más el óxido de magnesio como nuestro óxido metálico, que nos dará como producto una base. Esta base es denominada hidróxido de magnesio. Y por último utilizaremos el agua más un óxido no metálico, que como producto nos dará un oxiácido. Este oxiácido se le denomina ácido sulfúrico. A las reacciones en las que interviene el gas oxígeno también se les llama reacciones de combustión, porque la combustión es la reacción entre el oxígeno y otras sustancias. En las reacciones de descomposición, una sustancia sufre una reacción para formar 2 o más sustancias. La sustancia que se rompe siempre es un compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos. Muchas veces se necesita el calor para realizar este proceso. Con una ecuación general se puede representar esta reacción. Aquí las letras A y Z pueden ser elementos o compuestos. No siempre es fácil predecir los productos de una reacción de descomposición. Por tanto, en las reacciones de descomposición solo se deberá balancear la ecuación y clasificar el tipo de reacción, no predecir los productos de la reacción. Diversos compuestos se descomponen por calentamiento y es frecuente que las reacciones sean únicas para este compuesto. A continuación se muestran algunos ejemplos de las 2 clases generales de reacciones de descomposición. La primera, veremos la reacción entre carbonatos metálicos y carbonatos ácidos que se descomponen para producir dióxido de carbono gaseoso. En este caso tendríamos al bicarbonato de sodio, que por medio de calor nos presenta a 3 productos. El primero es el carbonato de sodio. El segundo sería dióxido de carbono. Y el tercero sería agua. Se coloca un 2 frente a la molécula del bicarbonato de sodio para balancear toda la ecuación. También existen algunos compuestos que se descomponen para producir oxígeno gaseoso. Como ejemplo, tenemos al óxido de mercurio, que al someterse a calor produce moléculas de mercurio más oxígeno molecular. Para balancear, se coloca el 2 como coeficiente enfrente de la fórmula del óxido de mercurio. Pero este también afectaría al átomo de mercurio. Entonces se coloca el 2 de coeficiente en el lado de los productos para así balancear la ecuación. En las reacciones de sustitución sencilla, un elemento reacciona reemplazando a otro en un compuesto. Las reacciones de sustitución sencilla también se les conoce como reacciones de reemplazo, de sustitución o de desplazamiento. Miraremos primero una clase de ellas. Un metal, A, sustituye a un ion metálico en su sal o ácido, y B puede ser un ion metálico o un ion hidrógeno. Puede también ser el otro tipo, un no metal, X, que sustituye a un ion no metálico en su sal o ácido. B puede ser un ion metálico o un ion hidrógeno. En el primer caso, la sustitución depende de uno de los 2 metales que intervienen en la reacción, A y B. Es posible acomodar los metales en un orden que se llama serie electromotriz o de actividad. Cada elemento de la serie desplazará a cualquier otro que lo siga, de su sal o de su ácido. Aunque el hidrógeno no es un metal, este está incluido en esta serie. En términos generales, todos los metales anteriores al hidrógeno desplazarán a los iones hidrógeno que formen parte de un ácido. Los metales más reactivos, como el litio, el potasio, el bario, el calcio y el sodio, sustituyen a un hidrógeno del agua para formar el hidróxido metálico y el gas hidrógeno. En el segundo tipo de reacción de sustitución sencilla,
Cuando un no metal desplaza a otro no metal de su sal o ácido, la reacción depende de los dos metales involucrados, X y Z. Existe una serie semejante a la serie electromotriz o de actividad para los no metales halógenos, para el flúor, el cloruro, el bromo y el yoduro. El bromo desplaza a los iones yoduro de una sal y yoduro en solución acuosa. El cloro desplazará al ion bromuro y al ion yoduro, y el flúor desplazará a cualquiera de los tres iones halógenos. En las reacciones de doble sustitución participan dos compuestos en la reacción. El ion positivo de un compuesto se intercambia con el ion positivo del otro compuesto. En otras palabras, los dos iones positivos intercambian iones negativos o compañeros. Las reacciones de doble sustitución también se llaman de metátesis, que significa un cambio en el estado, en la sustancia o en la forma. O también se les conoce como doble descomposición. Esta reacción se representa con la ecuación general AX más BZ, que nos da como producto AZ más BX, donde todos son compuestos. Las reacciones de doble sustitución por lo general se llevarán a cabo si se cumple una de las tres condiciones siguientes. Si se forma un producto insoluble o ligeramente soluble, que se le conoce como precipitado. Si se obtienen como productos especies débilmente ionizadas, la especie más común de este tipo es el agua. O si como producto se forma un gas. El tipo más común de reacción de doble sustitución pertenece a la primera de las tres clases. Durante la reacción se produce un precipitado, o sea, un sólido que aparece en solución debido a que uno de los productos es insoluble o ligeramente soluble en agua. Para reconocer que se formará un precipitado, se deberá ser capaz de interpretar y utilizar las reglas que se mencionan a continuación. El siguiente cuadro nos muestra las reglas de solubilidad para compuestos iónicos comunes en el agua a 25 grados centígrados. Serán compuestos solubles aquellos compuestos que contengan iones de metales alcalinos y amonio, y que contengan los iones nitrato, carbonato ácido o bicarbonato y el ion clorato. Para el cloruro, el bromuro y el yoduro existen ciertas excepciones. También lo están para el sulfato. Serán compuestos insolubles aquellos compuestos que contengan los iones de carbonato, fosfato, cromato y sulfuro. Y también tenemos excepciones para el ion hidróxido. Una reacción de neutralización es aquella en la cual reacciona un ácido o un óxido ácido con una base o un óxido básico. En la mayor parte de estas reacciones, uno de los productos es el agua. La formación de agua actúa como la fuerza motriz de la neutralización. En esta formación también se libera calor. Una ecuación general representa esta acción. HX más MOH nos dará como producto MX más HOH, en donde HX es un ácido y MOH es una base. Como ejemplo tendremos el hidróxido de estroncio, que es nuestra base, y va a reaccionar con nuestro ácido sulfúrico, que nos daría como producto el sulfato de estroncio más una molécula de agua. Para este set de ejercicios balancee las siguientes ecuaciones químicas. Cambie las siguientes ecuaciones expresadas con palabras a ecuaciones químicas. Recuerde de balancearlas. Identifique el tipo de reacción que se presenta a continuación y balancee cada uno de sus compuestos.